Es lo que sucedió, por eso es que ya hay una campeona. Se llama Las Flores. Felicidades al equipo. Vámonos, vámonos, señoras y señores. Siguiente gran final. Viene hombres Ayutla Mijes, infantil varonil. Y luego Toritos de Tamix. Toritos de Tamix. Este es el siguiente partido. Después viene Cadetes Femenil. Academia Triqui contra Colibrí. Colibrí es de Santa Cruz. Academia Triqui de la región Triqui. Ahí están. Ayer presentaban un bonito uniforme. Ahí con unas huellas, unos pasos. Ahí en la playera y con el uniforme, los colores de la bandera. Eso más adelante. Bueno, vámonos, dos equipos visitantes. ¿Y dónde estaba la porra de Ayutla? ¿Dónde está la matraca? Ya se fue la matraca. ¿Dónde se fue? Se ha escondido la matraca. La matraca ya no suena, que estaba apoyando el equipo de Ayutla. La porra de Tamix. No ha llegado. Se retrasó el taxi, el camión. Bueno, los papás tampoco vinieron. El entrenador, ahí está el entrenador. Este sí. Jafet está presente. Bueno, señoras y señores. Vámonos. Todo tuyo, amigo Cuauhtémoc. Todo tuyo. Este Temoc anda en un relajo, marca diablo. Oye, todo tuyo, Temoc. Gracias, Renulfo. Pues vamos entonces a la siguiente final. Segundo platillo de la noche, segundo platillo de la tarde, en esta festividad en honor a la Asunción de María, decías, ¿verdad? Asunción de María. Eso, cuando se fue para arriba, ¿verdad? Eso. Bien, entonces, ahí exactamente, bien, entonces, ahí estamos en esta festividad aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Vámonos entonces al segundo platillo de la noche, de la tarde. Viene el equipo de Toritos de Tamazulapan del Espíritu Santo contra el equipo de Ayutla Mijes. Hay partido, están parejos. Vamos a ver. Bien, ahí está el amigo Jafet ya haciendo ese grito de batalla y vamos a darles fuertes aplausos. Ahora, señoras y señores, fuertes los aplausos. Yo sé que no son ni de Tama ni de Ayutla, pero hay que aplaudirles. Eso, ¿dónde está el público de Ayutla? ¿Dónde está el público de Tama? ¿Y cómo le aplaude Tlahuitoltepec a estos dos visitantes? Así, señores, así. ¡2-0! Es el marcador que ya abrió el equipo de Toritos. Toritos de Tama lleva la ventaja en este momento. Los de blanco son de Tamazulapan. Y aquí está el siguiente tiro. Foul. Bien, allí ya regresó la matraca. Y ahí está. Una canasta más. 3-0. Toritos lleva la ventaja. Tamazulapan quiere. Tamazulapan lo está peleando. Se está concentrando y vamos a ver si Ayutla lo deja. Aquí está el equipo de Guinda. Este equipo que encuentra hombre libre allá en la pintura. No hay nada. El rebote es para quién. El robo de balón de Ayutla. Es foul y será tirable. Viene entonces a la línea el equipo de Ayutla, número 10, el 10.
Está metiendo la primera. ¿Y dónde está la porra de Ayutla? Ahí está, ahí están. Felices porque ya metieron la primera y falla el segundo, pero el rebote lo tiene quien. Lo pelean fuerte, es un 2. Y la alternancia dice que es para el equipo de Ayutla Mije, los de Guinda, los de allá, los jovencitos que están peleando fuerte y duro, cada balón, cada rebote, y lo tiene el equipo de Toritos en este momento. Tamazulapa se va, agarren la que se escapa, y para fortuna de Ayutla ese balón se le escapó. Decíamos por allá a esa carriola, si por ahí pudieran mejor levantar a la bebé o ponerlo en las gradas, por favor, se les pide de la manera más atenta esa carriola, por seguridad del bebé, porque, y del jugador también, porque una caída en esa carriola puede significar un accidente fuerte. Entonces sí les pedimos allá a la de la carriola, de manera muy amable y respetuosa, que por favor suban esa carriola o lo pongan en otro lugar, porque es peligroso. ¿No hay bebé? Ya, bueno, entonces hay que levantar la carriola. Sí, entonces hay que levantarla, ya no hay necesidad de que esté la carriola ahí. Sí, no hay bebé, dice. Ya se robaron al bebé. Bueno, ya lo tiene su papá en sus brazos. Vámonos, señoras y señores, al partido. 4 para Ayutla, 4 para Toritos, 3 para Ayutla. Y ahí está la jugada. El equipo de Toritos viene con otra jugada más. Robo de balón del equipo de Ayutla. Violación. Desde acá se vio que agarró la pelota y caminó 2 pasos y dijo: por la Virgen María, ojalá que no me vea el árbitro, pero lástima. Bien, entonces 4-3, 2 minutos en la pizarra, es la primera parte, y mandamos saludos a toda la gente, a nuestro compa Godofredo por allá que nos escucha allá más allá de las fronteras. Por supuesto, saludos para Godofredo Gallardo. Por acá estamos en la festividad. Y también mandó saludos a toda la gente que nos escucha allá en los Estados Unidos, que están trabajando allá duro y fuerte para mandar ese billete verde a toda la familia. Vámonos entonces, viene el equipo de Toritos. Ahí está la canasta. 6-3 en este momento. El marcador favorece a los de blanco, a los de Tama. Ellos vienen de acá nada más cerquita y van a estar de fiesta en 2 semanas, porque se viene la Copa Mije y acá prácticamente vienen a cerrar el entrenamiento. Viene el marcador favoreciendo al equipo de Tama, 7-3. Y vamos a ver si Ayutla logra acercarse en el marcador. Yafet trajo a sus muchachos. Yafet está aquí, pero sus muchachos no les está cayendo las canastas. Ahí está entonces el entrenador preocupado seguramente, viviendo, sufriendo. Bueno, pues es que así es el básquetbol, se sufre, se aplaude, se llora a veces cuando por un puntito a veces pierde un equipo. Así están las cosas. 15 segundos es lo que le queda a esta primera parte. Este entrenador llegando tarde, como en los mejores eventos, dice. Bueno, pues entonces, ahí está. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Que se escuche hasta Tama y hasta Ayutla. Gracias. Por allá también, cuando esté Tlahui por allá en estas comunidades, también le van a aplaudir ellos a Tlahui, claro que sí.
Así es como se corresponde a los equipos visitantes. Vámonos entonces, adelante, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está la matraca, ya llegó la matraca. Apoya a Ayutla, ¿verdad? Ahí está la matraca. Matraca solitaria, ¿eh? Eso de que suena, suena. Eso es todo. Muy bien. Aquí de repente recordé a Semana Santa, pero no. Ese es para apoyar al equipo. Vámonos. Avanzamos, señoras y señores. Viene el equipo de Toritos. Robo de pelota de Ayutla. Ahí inmediatamente Tamix recupera la pelota. Infantil varonil. Preparándose cadetes femenil. Ahí está Colibrí contra Academia Triqui. Bonita colada de reversa. Así entra. Si entra es una jugada de ensueño. Viene a la pintura el número 10. Viene a la pintura el número 10. Dos posibles para este jugador. Urgen las canastas. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. Va el segundo intento para el número 10. Milán. Prepara, metralla. No hay nada. Ahí no hay contrarremate. Simplemente es para despistar. Rápidamente viene Toritos de Tamix. Toritos. Ahí presiona Ayutla. Va Toritos. Toritos número 2. ¿Para quién? Ahí abriendo por un costado. No hay lanzamiento. La pelota está en disputa. Y recontra. Se viene un cambio. Va a entrar Roger. Y dos posibles que tiene Toritos. 6 minutos 30 segundos. Está ahí el número 5. Prepara. Adentro. 8-3. El marcador. Va ganando Tamix. 9-3. Certero el jugador. Avanza rápidamente el equipo de Ayutla. No hay nada. Viene Tamix al abordaje. Rápidamente va a colar. Adentro. Avanzamos con el número 8 al número 30. Este es el equipo de Ayutla. Urgen las canastas para Ayutla. Ahí va el número 11. Se resbala. Hay dos posibles, dice el jugador, dice el oficial. Así que la falta el número 8. 8 con la pelota. Y esa es la falta y hay un tiempo fuera. 4 minutos 30 segundos. 11-3. 11-3. Se van preparando Academia Triqui. Academia Triqui contra el equipo de Colibrí de Tlahuitoltepec. En cadetes. Así que ahí están. Inmediatamente hay que meterle agilidad a esto. Después vendrá Tlahui contra Lindavista. No, vendrá Academia Triqui nuevamente contra Ayutla. En cadetes varonil. Academia Triqui en varonil y en femenil llegó a la gran final. Así que vamos a ver este bonito partido en breves momentos. Está en la pintura el equipo de Ayutla. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. Viene el siguiente intento para Ayutla. Prepara, observa el panorama, no hay nada. La pelota está en poder de quién? Está en poder del equipo de Ayutla. Ayutla con la pelota. Viene el avance de Toritos de Tamix. Se quiere encarar, frena. Nuevamente la pelota para Toritos. Hay una marcación que hace el oficial. Muy visible. Vámonos. La pelota le va a corresponder al equipo de Ayutla Mijes. Avanzando, 11-3, 2 minutos en el reloj. Viene Ayutla, lanzamiento, no hay nada. La pelota. Ahí simplemente se vienen cambios. El entrenador quiere probar la banca. Siente que el partido está controlado.
Por eso es que ya mete a la banca para que también vayan fogueándose. Entró la banca nuevamente. Ahí Toritos encara. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en poder de quién está. En poder de Toritos. Lanzamiento tampoco. 1 minuto 20 segundos. 11-3. ¿Qué hay? Entonces, ahí está un cambio. Un cambio. Autorizado el cambio. Ya está el cambio. Vaya calentando Academia Triqui contra Colibrís. ¿Dónde están las Colibrís? Lanzamiento adentro. 13-3. Se va a terminar. Esto se va a terminar tarde que temprano, temprano que tarde. Viene allí el equipo de Ayutla. Antes hay una marcación que dice el oficial y la pelota le va a corresponder. Hay un tiempo fuera. Ahora sí, permiten el tiempo fuera. Ahí estamos, marcador favorece a Tamix. Señoras y señores, este partido se lo va a llevar Tamazulapan, eso no hay duda. Así que bien jugado por Ayutla. Es solamente un trámite, faltan 10 segundos, 3-13. Son 10 puntos de diferencia, así que cuando termine el partido vamos a darles fuertes aplausos. Así que, querido público, también valorando a los equipos visitantes. Se va a la pintura Ayutla. Ayutla observa el panorama, hace el lanzamiento. No hay nada. Viene el siguiente intento para Ayutla. Ayutla está en la pintura, prepara metralla, no hay nada. La pelota está en posesión de Ayutla. El número 11, el número 12, por ahí un tapón. Esto está llegando a su final. Ahora sí, venga los aplausos, querido público. Venga los aplausos. Ahí están los niños de Tama y de Ayutla jugando. Y el saludo deportivo. Llegaron a la final y aquí lo disputaron. Ha ganado Toritos de Tama. Bueno, siguiente partido, señoras y señores. Academia Triqui contra Colibrí. Ya está Academia Triqui. ¿Dónde está Colibrí? Colibrí de Santa Cruz. ¿Ya están? ¿Está Colibrí? No está Colibrí. Ya llegó Colibrí. ¿Cómo de que no? Santa Cruz. Agencia de Policía de Tlahuitoltepec contra el equipo. De la zona Triqui. Academia Triqui, precisamente. Academia Triqui. Ya está el equipo de Santa Cruz. Felices y contentas. Ya está la fotografía del recuerdo. Qué bien. Ahí está, qué bueno. Felicidades.